Vamos a leer ahora Filipenses y a terminar hoy la carta, es lo que nos proponemos, si Dios permite, entonces terminamos hoy Filipenses y ya hago un poquito de promoción para que estemos también preparándonos para continuar en las cartas de la prisión y desde el domingo próximo, si Dios permite, vamos a estar leyendo la carta a los Efesios. Y dice así, Filipenses capítulo 4, versículo 10, hasta el último versículo de la carta, o sea, hasta el versículo 23. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Hemos leído entonces la parte final de la carta y el tema que ocupa aquí a Pablo es sobre todo su gratitud. Gratitud hacia los hermanos y al Señor. La iglesia, en este caso la iglesia de los filipenses, ¿verdad? Que participaba con él en sus tribulaciones y necesidades, así como él está diciendo aquí, ayudándole con sus ofrendas, una y otra vez. Son palabras que leemos aquí. Entonces vamos a estar subrayando y comentando este aspecto de la vida de la iglesia a partir de la experiencia entre el apóstol Pablo y aquella iglesia de los filipenses, que estaban tan dispuestos en su corazón para ayudarle y asistirle, ¿sí? Para darle la ayuda de parte del Señor, ¿sí? Porque como hemos estado cantando también, Dios es el que cuida de sus criaturas. Si cuida de las aves, cuidará también de mí, dice, citando expresiones de nuestro Señor Jesucristo. Y Él hace eso, no precisamente haciendo llover, así como hizo caer maná desde el cielo. Hace eso a través de los hermanos, hace eso a través de su iglesia o a través de quien Él quiera. Como las aves, ¿verdad? Él es el que da la comida a las aves, ¿verdad? Pero a veces las aves se van y comen de nuestras frutas, por ejemplo, ¿verdad? No nos piden permiso a nosotros porque el Señor ya les dio, ¿sí? El Señor es el que ya les dio, les está cuidando de esa manera. Recordemos que Pablo estaba preso en Roma cuando escribe esta carta y también se sabe de Pablo que
él habitualmente trabajaba con sus manos para ganarse el sustento. Siempre que fuera posible, él se hacía tiempo y trabajaba en su oficio. ¿Por qué? Y porque él no quería ser una carga para la iglesia. Eso es lo que dice repetidas veces también. Él estaba preso y no podía, ¿verdad? No tenía permiso para salir de su prisión y ir a trabajar y cosas como esa, ¿verdad? Así que no podía trabajar y entonces tenía necesidades, ¿verdad? Pasaba necesidades. Y algunos versículos que confirman que él era una persona que trabajaba. Yo quiero mostrar un poco eso para continuar después en el breve análisis de esto que leímos. Quiero leer un poco con ustedes algunos de estos versículos. Hechos, por ejemplo, Hechos capítulo 18, versículo 2 y 3. Ahí vemos, ahí habla del oficio, del trabajo que Pablo hacía para su sustento. Hechos 18, versículos 2 y 3 dice de esta manera: y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Aquí vemos que trabajaba con estos hermanos haciendo tiendas, tenían el mismo oficio, tiendas, carpas. En Hechos también, capítulo 20, versículo 34, dice Pablo cuando se estaba despidiendo de los hermanos en Mileto, dice: antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido, o sea, sus manos. Él les dice antes: ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Yo, gracias a Dios, tengo manos y esto me sirvió para cubrir mis necesidades, dice. Otro versículo en primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Leemos así: porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. ¿Sí? Él estaba predicando, haciendo la obra de Dios, pero no quería él ser carga, no quería estar pidiendo y siendo una carga para los hermanos de la iglesia. Aun cuando él podía, porque la palabra de Dios también instruye sobre eso. Nosotros no vamos a ir a leer ahora eso, pero el Señor dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y hablando dice: no teniendo cuidado de los bueyes, sino que para enseñar que el siervo de Dios tiene que vivir de su trabajo, para el Señor. Él, sin embargo, prefería no hacer uso de ese derecho que tenía, como decía, para no ser una carga a los hermanos. ¿Qué es lo que vemos, sin embargo, en esta carta a los filipenses, y especialmente en esta última parte, que es lo que hemos leído? Aquella iglesia de los filipenses tenía un corazón muy dispuesto para ayudar, eran especiales en ese sentido. Querían ellos ser parte en el ministerio de Pablo, en su trabajo misionero, y dice que le ayudaban una y otra vez, le enviaban para sus necesidades. No es que una vez, en una oportunidad, allá por el año tal, le envían. No, una y otra vez, dice, le enviaban para sus necesidades.
Leímos en el versículo 16, por si quieran repasar. ¿Por qué hacían eso? Porque Pablo era un pedigüeño y todo el tiempo les estaba recordando. No, ya vimos que Pablo no quería ser una carga, ¿sí? ¿Y por qué entonces hacían? Porque el Señor mismo, así como estábamos viendo, el Señor cuida de los suyos, ¿verdad? Y el Señor entonces ponía en los corazones de ellos esta actitud. Ellos daban solícitamente, y dice en el versículo 18, como sacrificio agradable, como olor fragante para Dios. Un tiempo atrás veíamos también los sacrificios que nosotros podemos hacer para Dios, porque el sacrificio único para nuestra salvación, para nuestra redención, ya no podemos hacer. Nosotros no podemos hacer ningún sacrificio para ser salvos. Para justificarnos delante de Dios no podemos hacer, porque ese es el sacrificio de Cristo, hecho una vez para siempre. Pero hay sacrificios que Dios recibe, ¿sí? Y uno de ellos veíamos también, citábamos la otra vez, y hoy nos vamos a concentrar en eso nomás, ¿verdad? Sacrificio que sube como olor fragante es cuando participamos con nuestros bienes en la obra del Señor. Porque claro, no sé, también podemos tener en el corazón ir así como nuestros hermanos están diciendo que ellos quieren irse también a trabajar en la obra misionera, por lo menos por un tiempito, así, ir y cooperar, ir al Alto Chaco, por ejemplo, a participar también. Porque hay algunos a los que el Señor les da eso. Tenemos misioneros paraguayos lejos, en Nepal, por ejemplo, ¿sí? No sé si algunos de ustedes a lo mejor ni saben dónde queda Nepal, ¿verdad? Y cuántos misioneros de otras partes del mundo vinieron aquí a trabajar. Pero no todos pueden hacer. Y muchas veces los que se quedan pueden igualmente participar, ¿verdad? ¿Y cómo participamos? Y participamos con nuestras ofrendas, ¿sí? Con nuestras ofrendas y con nuestras oraciones. ¿Cuál era la condición en la que vivía Pablo? No solamente en este caso en el que él estaba en la prisión, pues ya sabemos que ahí era más complicado. Él habla de mis tribulaciones, ¿sí? Participasteis conmigo en mis tribulaciones, dice. Pero ¿en qué condición él vivía habitualmente? Era así demasiado, tenía demasiados bienes que no hacía falta luego que le ayudaran, o qué. Vivía, como ya vimos, de su trabajo. A veces tenía lo suficiente, y él dice abundante, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenía lo suficiente. No es que tenía así de sobra, cacharrata, luego tenía. No, lo suficiente cuando él dice, en abundancia, es porque tenía, le bastaba, ¿sí? Le bastaba para comer y seguramente para vestirse. Y otras veces escaseaba. Y él había aprendido, dice en el versículo 11, a contentarse, cualquiera sea su situación, ¿sí? Si tenía suficiente o si escaseaba, él había aprendido a vivir y a estar contento. A veces saciado y otras veces con hambre, dice en el versículo 12. Y aquí dice eso que es tan conocido, tan hermoso también, ¿verdad? En el versículo 13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo, remarco eso. Aquí se refiere especialmente, viendo el contexto, a que podía soportar. Cuando había escasez, el Señor le fortalecía, la gracia del Señor le sostenía. Puedo, dice, puedo porque el Señor me fortalece, el Señor me da fuerzas. Cuando dice todo lo puedo, no quiere decir que él podía hacer todo lo que él quería o todo lo que a él se le ocurría. Tenemos casos que son, para mí son tristes, ¿verdad? Cuando alguien que dice que es siervo de Dios dice, yo declaro que aquí hay algo, ¿verdad? Yo declaro que aquí hay una pared invisible y ustedes no van a poder pasar de ahí hacia acá, porque yo declaro, ¿sí? Así por ejemplo, ¿verdad? Y yo puedo hacer eso porque yo todo puedo, ¿sí? La palabra de Dios no nos da de ninguna manera, en ninguna parte,
atribución para que nosotros podamos hacer todo lo que queremos. No. ¿Qué es lo que dice el Señor? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor me fortalece a hacer todo en Cristo. O sea, en la voluntad del Señor. En la voluntad, en los planes, en el propósito de Dios. Y Dios envía a su siervo a hacer un trabajo misionero en tal o cual lugar, y le va a dar, como le decía a sus discípulos las primeras veces que le enviaba, no lleven alforja, ¿sí? No lleven nada, ¿sí? Lo que la gente les dé para comer, de eso vivan, ¿sí? Y el Señor respondía, ¿sí? Porque el Señor es fiel. Y a eso se refiere aquí cuando dice, porque está hablando en el marco, en el contexto de sus necesidades. El Señor me fortalece y yo puedo. Cuando tengo suficiente y cuando me falta, puedo en Cristo. Entonces, todo significa que el verdadero siervo de Cristo vive según la provisión y la voluntad de su Señor. Puede ser abundante, puede ser escasa, pero no se puede trasladar eso a que tiene superpoderes y pedir, declarar y lo que se le ocurre y que todo va a poder hacer. Bueno, vamos a volver al punto de la ayuda que Pablo recibía de los hermanos filipenses. Dice él que que aunque había aprendido a vivir, sea con escasez o con abundancia, él se gozaba con el cuidado que le prodigaban los hermanos. Y les dice, hicieron bien al participar conmigo de mi tribulación, le dice en el versículo 14. Y en el versículo 17, no es que yo busque dádivas, dice, no es que yo estoy buscando que ustedes me den, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Hermanos, cuando la iglesia participa con lo que tiene, sean dones, sean ofrendas, sea tiempo, sea servicio o lo que el Señor ponga en nuestras manos, participa en la obra del Señor, participa en la obra misionera. El Señor dice que abundará fruto a nuestra cuenta, ¿sí? A cuenta del que da. Por eso dice Pablo en el versículo 18, pero todo lo he recibido. ¿Sí? Pablo no es que tenía un corazón así que se creía autosuficiente y que decía, no, ustedes son luego más pobres que yo y no, dejar más, ¿verdad? O muy poco es lo que me está dando o algo así, ¿verdad? O no, guarden nomás para ustedes, ¿sí? Todo lo he recibido, dice. Todo lo he recibido. ¿Por qué? Porque él dice, yo no estoy buscando que ustedes me den, yo estoy buscando fruto que abunde para ustedes, ¿sí? ¿Y por qué? Porque él sabía, ¿sí?, que lo que uno siembra, eso dice en otra carta, eso también cosecha. Y cosecha en abundancia. No precisamente, no es así que sí, porque también esa es una enseñanza equivocada, ¿verdad? Si trae de poner un 100,000 y vas a ver cómo para esta tarde ya te vas a tropezar con un fajo y vas a tener 1,000,000 en vez. No es así. El Señor no actúa así. ¿Sí? El Señor provee a sus hijos y quiere que nosotros aprendamos a vivir confiadamente. Y también el Señor no quiere que nosotros demos lo que no tenemos. ¿Sí? Cuando el Señor instruye, dice, por medio de Pablo, dice, conforme hayas prosperado, dice, conforme hayas prosperado. Aunque permite también, pero no es una enseñanza de la doctrina, ¿verdad? Permite también que uno a veces dé un poco por encima de sus propias fuerzas. Eso también leemos en la palabra del Señor. Y a lo mejor leemos dentro de un ratito también si alcanzamos. Todo lo he recibido, dice, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. En el versículo 19 leímos y volvemos a remarcar, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús.
Lo que damos es como siembra, es como una semilla que sembramos, como echar semillas en el campo de Dios, y dará su fruto y en abundancia conforme a las riquezas en gloria de nuestro Dios. En realidad todo lo que hacemos o damos para el Señor tiene su recompensa. Si quieren mirar en Hebreos capítulo 6, versículo 10, ¿sí? El Señor no olvida lo que nosotros hacemos, lo que nosotros damos en obediencia o damos para el Señor, ¿sí? Siempre y cuando sea algo que en lo que Él nos instruye, ¿sí? Nosotros no podemos decir, bueno, yo voy para el Señor, hoy voy a caminar, en vez de irme en auto o en colectivo a la iglesia, hoy yo voy a irme a pie, voy a caminar los 4 o los 5 kilómetros que están desde mi casa hasta la iglesia y voy a ir a pie. Y no solamente eso, sino que me voy a ir arrodillado, no voy a luego caminar. O voy a poner una piedra sobre mi cabeza y ese va a ser mi sacrificio para el Señor. El Señor no pide eso, ¿sí? Yo no puedo darle al Señor lo que Él no me instruye a hacer, ¿sí? Pero estamos viendo que en este aspecto sí el Señor instruye y a dar nuestro tiempo, nuestros dones, nuestros bienes. En este versículo que les digo, Hebreos 6:10, ¿qué dice? Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Vamos a ver también en Mateo 10, 41 y 42. Mateo 10, 41 y 42. Dice: el que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Ahí vemos al Señor, generoso en recompensar. Volvemos a nuestro texto principal en Filipenses, en el versículo 20, dice: al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. En todo, hermanos, en todo lo que hacemos, somos llamados a hacer para el Señor, para su gloria. Nuestro trabajo hecho para la gloria de Dios va a tener su fruto. Eso no es solamente el que hacemos en el contexto de la iglesia. Vos podés hacer tu trabajo secular, tu trabajo de todos los días, tu trabajo en tu casa, podés hacer como para el Señor. Y de hecho el Señor nos manda a hacer como para el Señor, ¿sí? Para que el nombre del Señor sea glorificado. Nuestro trabajo hecho para la gloria de Dios tendrá su fruto. Y lo que ofrendamos, dice también en 2 Corintios 8:3. Miren lo que dice ahí, 2 Corintios 8:3. Respecto a las ofrendas. Esto, hermanos, yo no quiero presentar como no es presentado aquí. Solamente que, así como aquella viuda, ¿se acuerdan de aquella viuda pobre que fue y dio todo lo que tenía para su sustento? Dice, ¿verdad? Eso no es una razón para que ningún predicador no tiene autoridad para decir den todo lo que tienen, no importa, da todo, no tenés plata, da tu anillo, da lo que sea, trae el título de propiedad de tu casa o lo que sea, porque hay quienes hacen eso. Eso no es así, hermanos, ¿sí? Pero hay cosas, ¿verdad?, que nos sirven de ejemplo para que veamos que el Señor no abandona, ¿sí? El Señor no abandona a sus hijos y a los que Él mismo pone en el corazón de aquel que va a hacer esto que acá leemos en 2 Corintios 2 Corintios 8. Dice en el versículo 3: pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, ¿sí? Conforme a sus fuerzas. Pero
parece que a veces daban aún más allá de sus fuerzas, ¿sí? Doy testimonio de eso, dice. Ahí, para no ir lejos, 2 Corintios también, capítulo 9, versículo 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. No, como propuso en su corazón, no con tristeza. No haya poner idea, no quiero dar porque justo que me iba a sobrar un chiquitito y ahora, bueno, no con tristeza, no por necesidad, no hace falta. Si no tenés en tu corazón dar, el Señor dice no des. Dios ama al dador alegre. Cerquita nomás ahí, 2 Corintios 9:12. Porque la administración de este servicio no solo suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. ¿Qué significa esto, hermanos? ¿O cómo se aplica esto? Cuando un siervo de Dios recibe ayuda, recibe bendición por medio de la ofrenda voluntaria de los hermanos o de la iglesia, de los hijos de Dios, muchas acciones de gracia se elevan al cielo y el Señor es entonces glorificado. Yo les puedo asegurar, hermanos, cuántas veces yo he oído y a mí me ha tocado también, ¿verdad? En su oportunidad. En una ocasión yo estuve con un problema muy grande, de una envergadura gigantesca hace 19 años atrás. Y yo recibí una ofrenda de un hermano de México, ¿sí? Que ni me conoce a mí, ¿sí? Ni siquiera me conocía. Supo a través de hermanos, ¿verdad? Yo realmente le agradecía a él a través de un correo, ¿verdad? Pero al que agradecí por sobre todas las cosas es al Señor, ¿sí? El Señor es el que recibió la gloria. Y eso es lo que dice acá, hermanos. A través de esta administración, no solamente suple lo que falta a los santos, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Así es, hermanos. También escuché por aquí, cuando nosotros enviamos ofrendas, aquí cuando la iglesia envía ofrendas, escuché expresiones como, por ejemplo, decir, ¿cómo el Señor me cuida? Dice, ¿cómo el Señor me cuida? Dice él. Antes de pensar, antes de decir, qué bueno que son ustedes, qué bueno que son los de tu iglesia. No, dice, ¿cómo el Señor me está cuidando? ¿Sí? Porque a veces en medio de la necesidad aparece esa ayuda. Entonces, eso es lo que quiere decir, hermanos, que no solamente suple las necesidades, sino que muchas acciones de gracias suben al Señor y eso también redunda en fruto a nuestra cuenta, como hemos leído. La carta termina con los saludos y con esta bendición tan propia de las cartas de Pablo. En el versículo 23, en el último versículo, dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Hermanos, el deseo de cualquier siervo de Dios, el deseo de un pastor, el deseo de alguien a quien el Señor le encomendó un trabajo en el rebaño del Señor, es este, ¿verdad? Es que la gracia, es decir, el favor, la fuerza de Dios estén con cada uno de los creyentes. Particularmente yo les puedo decir, yo recuerdo las necesidades que suelo escuchar de los hermanos, ¿sí? Pero hay un pedido más fuerte siempre, un pedido que es conforme a la Escritura, y que es que la gracia de Dios sea con ustedes, que abunde más y más en cada uno el conocimiento del Señor, ¿sí? Porque eso es lo que más necesitamos. Esa gracia que el Señor le dijo a Pablo también en 2 Corintios 12 está, yo no voy a buscar, ahora ustedes pueden buscar. Bástate mi gracia, le dice, ¿sí?
En la debilidad es cuando más se perfecciona mi poder, se muestra mi poder, dice el Señor. Porque eso es lo que necesitamos. Somos menesterosos de la ayuda del Señor, de su gracia, y su gracia basta. Su gracia es suficiente. Sin su gracia no tenemos nada, y con su gracia tenemos todo. ¿Sí? Él cuida de sus hijos, hermanos. Que su nombre siga siendo glorificado entre nosotros y en la vida de cada hijo obediente a la voluntad de Dios. Padre nuestro, gracias te damos por tu palabra, gracias por esta carta, esta epístola que hemos leído hasta hoy. Y gracias por todo lo que nos estás enseñando a andar y a vivir por fe, es decir, oyendo y obedeciendo aquello en lo que somos enseñados en tu palabra, Señor. Oramos para que cubras con esa gracia a cada hermano hoy aquí, a los que no están, aquellos de los que sabemos sus necesidades, Señor. Opera en cada uno de tus hijos, en tu iglesia, para que tu nombre y el nombre de tu Hijo Jesucristo sean siempre engrandecidos. Amén.